Muy bien. Buenas tardes con todos. Un gusto nuevamente poder estar acá en esta plataforma, empezar un día más de este primer Congreso Internacional de Fútbol organizado por el Club Sport Boys, Esfera 3, en aras de impartir conocimiento, de compartir vivencias, de poder trasladarle a través de cada profesional que ha tenido a bien colaborar con esta iniciativa que se tiene de áreas que están vinculadas al desarrollo del fútbol. El día de hoy, en primer lugar, en la primera charla nos acompaña, primero que nada, una excelente persona, destacada profesional, hoy compañera de trabajo, Eliana Quevedo, Vilca Romero, quien tiene la maestría en nutrición y dietética. Eliana, a pesar de la juventud que tiene ya un recorrido importante en el deporte peruano. Trabaja en el Club Sport Boys, ha trabajado en el Instituto Peruano del Deporte, en la Escuela de Ciencias del Deporte, en el Club Alianza Lima, en el Comité Olímpico Peruano y algunas otras entidades también adicionales, siempre en el área que ella domina, que es el área de la nutrición, la cual es un aspecto importante y relevante para el poder mejorar el alto rendimiento. Con Eliana hemos tenido ya varias horas de intercambiar opiniones, ideas en cuanto a qué es lo mejor para poder darle el soporte importante al desarrollo del deportista. Eliana, primero que nada, quiero agradecerte por esta disposición que has tenido para con nosotros y poder participar de este evento, el primero que se realiza acá en el Perú, pero obviamente tenemos participantes de todo el mundo. Hay gente que se ha inscrito, que está escuchándonos de España, de México, Estados Unidos, Panamá, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay. La verdad que es importante lo que estamos haciendo y bueno, Eliana, muchísimas gracias. Dejo aquí el micrófono y la verdad que vamos a aprender mucho hoy día. Gracias a ustedes, profe. Bueno, Esfera 3, al Club Sport Boys. Y bueno, así como mencionó, bueno, este año tuvimos el gusto de conocernos, ¿no? Como dice, sin querer queriendo. Pero bueno, igual como comentábamos, estábamos haciendo unas evaluaciones sin pensar que el tiempo iba a ser tan largo, ¿no? Como ahora. Entonces, nada, compartir hoy día un poco de las cosas que sé, tanto la parte teórica como práctica, que también es básica para poder adaptar todas las recomendaciones que se da y se puede leer en toda la investigación, la parte científica, ¿no? Bien, sí, entonces... No tengo ninguna duda de que los aportes que hoy nos vas a dejar va a ser... el tiempo siempre resulta corto, ¿no es cierto? Y esperemos que esto, si no lo completamos, dé el hándicap para poder en algún momento retomar la comunicación. Eliana, el tiempo es tuyo. Dale. Muy bien, empezamos entonces. Bueno, hoy día el tema era la optimización de la composición corporal, ¿no? Es donde se habla justamente, creo que es la parte que más preguntan todos: cómo bajo el porcentaje de grasa, cómo subo la masa muscular, cuáles son los suplementos, ¿no? A veces se busca siempre el camino de repente más rápido para poder llegar al objetivo, ¿no? Entonces vamos a ver todo esto enfocado netamente a la parte deportiva y el perfil, lógicamente, del futbolista enfocado al tema del Congreso. Entonces, para iniciar esa parte es muy importante, a ver, voy a compartir primero la presentación. Es muy importante hablar primero de lo que es el estado nutricional del deportista, primero de manera general. Bien, creo que ahí lo tenemos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la parte de lo que es la evaluación de la composición corporal. Cuando hablamos de esta parte, vamos a hablar del diagnóstico del estado nutricional del deportista, porque va a ser la raíz de todo, ¿no? Como vamos a ver, la evaluación de la composición corporal solo es una parte de todo el diagnóstico nutricional.
los métodos de la valoración de la composición corporal, de las ventajas, desventajas. Acá hablar principalmente de repente de los métodos más comunes, sobre todo acá en Perú, que es la bioimpedancia versus la antropometría, ¿no? Los que me conocen saben que yo defiendo mucho la antropometría, que lógicamente es el método que es más recomendado para la evaluación, en este caso, del deportista, ¿no? De ahí tenemos el planteamiento y de los objetivos de la composición corporal. Bien, entonces, a ver. Ahí tenemos un problema con la ubicación de la imagen, de la proyección que tienes. A ver, de nuevo, para ver cómo la podemos hacer. Porque de lo contrario, ahí, si no, déjala así para que no tengamos dificultad al momento porque has agrandado la pantalla. A ver, perfecto. ¿Está bien ahí? Ahí está muy bien. Sigamos. Ya. Listo. Entonces, vamos a empezar con la evaluación del estado nutricional. Esto es para dar básicamente una introducción al tema, ¿no? Cuando hablamos de evaluación del estado nutricional, muchos creen que solamente es el peso, la talla o solamente la composición corporal, ¿no? Cuando hablamos de la evaluación del estado nutricional, en realidad es una serie de variantes que van a ayudar a determinar el estado de salud del individuo, en este caso del deportista, ¿no? Justamente donde vamos a ver las demandas fisiológicas, bioquímicas y metabólicas que van a estar relacionados junto con la ingestión de los alimentos de la propia dieta, ¿no? Entonces, este va a ser un paso inicial, ¿no? Justamente para conocer a la población, en este caso deportiva, como también se puede focalizar en otras áreas como las clínicas o también los deportistas en crecimiento o infantil, ¿no? Bien, esta evaluación entonces va a ser nuestro diagnóstico para poder definir los objetivos y plantear los objetivos de intervención junto con las estrategias de acuerdo a los requerimientos nutricionales individuales. Bien. A ver. Bien, dentro del estado nutricional, entonces podemos ver que los factores condicionantes de este estado nutricional vienen determinados tanto por primero, la disponibilidad de alimentos, que viene dado justamente por la producción, la importación y exportación de los alimentos. O sea, hablamos mucho lo que tenemos a la mano dentro de nuestro ámbito local, ¿no? Por eso también tiene que ver mucho las condiciones geográficas, climáticas, que nos permiten consumir ciertos tipos de alimentos de acuerdo a las zonas. De ahí vemos otro determinante o condicionante, es justamente la accesibilidad. Esto tiene que ver mucho con el factor socioeconómico, la capacidad de compra, ¿no? Entonces, adaptar mucho lo que es el plan nutricional considerando este factor para poder justamente lograr el objetivo, ¿no? Definitivamente, el factor socioeconómico es un factor limitante. Otro de los condicionantes tenemos a la utilización biológica de los alimentos. Acá es donde hablamos el cambio o la adaptación de la dieta para mejorar el estado nutricional, ya sea debido a la enfermedad, a las condiciones higiénicas y saneamiento ambiental, que también van a interferir justamente en la utilización de los nutrientes, así como los estilos de vida, y acá entra la parte de actividad física, ¿no? La parte deportiva. Y tenemos, por último, la aceptabilidad y consumo. Acá en aceptabilidad y consumo hablamos de los hábitos, creencias y mucho lo que es también la educación alimentaria, ¿no? Es muy importante. Todos estos factores van a determinar justamente cómo va a estar nuestro estado nutricional. Por eso dice que somos también lo que comemos, ¿no? Dentro de los objetivos de la valoración nutricional, entonces vamos a ver que tiene como objetivo identificar oportunamente situaciones nutricionales alteradas, las cuales van a poder ser por déficit o por exceso. Quiere decir, por déficit, lógicamente, si nos falta peso, o por exceso, si tenemos un sobrepeso. En muchos casos, hasta la obesidad. No es muy común encontrar en la población deportiva, pero sí un sobrepeso, ¿no? Y pues también los relacionados con posibles riesgos de la salud, debido a la parte nutricional. Bien, otro de los objetivos de la valoración nutricional, entonces, es determinar si esta alimentación es capaz de satisfacer las diferentes necesidades energéticas y de nutrientes que va a demandar, en este caso, la práctica deportiva, para mantener también un estado de salud. Si bien es cierto, se busca el rendimiento en la parte de nutrición deportiva, lo que también tratamos de buscar es cuidar la salud del deportista, ¿no? Otro de los objetivos sería conocer patrones o perfiles alimentarios y antropométricos, en este caso, de poblaciones deportivas específicas. Es decir, cada población deportiva, o sea, cada tipo de deporte va a tener un perfil, ¿no? Tanto alimentario como antropométrico, como vamos a ver más adelante. Dentro de este diagnóstico, entonces, del estado nutricional,
vamos a hablar no solamente, como les decía, de la composición corporal, o no solamente el diagnóstico nutricional se basa en la composición corporal, sino primero hay una evaluación clínica o examen físico que generalmente lo va a realizar el médico, ¿no? Como algunos signos que pueden estar relacionados a la nutrición, como el estado del cabello, la piel, las uñas, etc. Otro de las evaluaciones que se realiza para el diagnóstico del estado nutricional es esta evaluación bioquímica. Básico en el deportista, tener un hemograma completo, los niveles de hemoglobina, hematocrito, ¿no? Cómo está la función inmunológica. Y también sería ideal en el deportista ver su estado de ferritina, que es justamente su reserva de hierro. A veces la hemoglobina tiende a estar en un rango normal, pero vemos que también las reservas de ferritina ya se están agotando, ¿no? Definitivamente, la anemia deportiva es uno de los factores condicionantes del rendimiento, ¿no? Bien, y acá viene el punto de la evaluación de la composición corporal, que es lo que vamos a trabajar. Y por último, ya después de todas estas evaluaciones, recién podemos hablar de la parte de la evaluación alimentaria o la planificación ya de la dieta, ¿no? Entonces vamos a entrar en la parte de lo que es evaluación de la composición corporal. En esta evaluación de la composición corporal va a hacer referencia justamente a la forma corporal y la estructura del cuerpo. Este estudio nos va a permitir entonces la cuantificación de los componentes de manera porcentual o específica, se refiere a los kilogramos, utilizando diferentes métodos. La limitante de ver solamente porcentajes va a hacer que por diversos métodos o fórmulas que utilicemos para estimar estos porcentajes, vamos a tener que tener un rango específico para poder hacer una buena clasificación. Les explico más adelante. Bien, entonces esta composición corporal va a estar relacionado con el rendimiento físico, porque justamente todo lo que son los componentes, nuestros componentes corporales o tejidos anatómicos van a tener una función específica en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la masa muscular está relacionada a la fuerza, a la potencia, a la velocidad y definitivamente pues a un estado nutricional, ¿no? Y la masa adiposa estaría relacionada, se dice, un balance energético. ¿A qué nos referimos acá? A que, lógicamente, el balance energético quiere decir que tiene que haber un balance entre lo que yo consumo y lo que yo gasto, ¿no? Si yo gasto más de lo que consumo, entonces esta masa adiposa o la grasa va a tender a bajar, y si yo consumo más de lo que gasto, entonces quiere decir que esta masa adiposa va a tender a subir, ¿no? Y hablamos ya de un exceso de grasa corporal, llegando hasta el sobrepeso. Entonces, esta masa adiposa va a ser una limitante en el rendimiento físico porque se considera un peso muerto, ya que este tejido no es un tejido metabólicamente activo a comparación de la masa muscular, ¿no? Por eso dice si hay más masa muscular, entonces va a estar relacionado a mucho más beneficios que lógicamente no nos van a traer consigo la masa adiposa. Ahora, otro de los componentes corporales que es importante determinar es la masa ósea, ¿no? Esta masa ósea, lógicamente, va a estar relacionado con diversas capacidades físicas y estructurales, donde también nos va a permitir medir algo básico, es el índice de desarrollo muscular. Quiere decir que mi capacidad de desarrollo muscular va a estar determinado por mi estructura ósea, ¿no? Entonces, si tengo menos masa ósea, entonces voy a tener menos probabilidad de desarrollar, menos capacidad de desarrollar masa muscular. Igual, si tengo una mejor masa ósea, voy a tener mayor capacidad de desarrollo. Es por eso que muchas veces se ven deportistas delgados, ¿no? Que sufren, son los que les cuesta desarrollar mucha masa muscular, ¿no? En cambio, hay otros que les es muy fácil, eso ya viene de parte de la estructura, ¿no? Es un tema ya anatómico, genético, ¿no? Entonces, por eso es muy importante cuantificar este componente. Para poder cuantificar estos componentes tenemos diversos métodos de valoración, ¿no? Como vemos ahí, un cadáver que justamente lo están disecando, ¿no? Le están separando las partes. Este es el método directo, ¿no? Esta es la única forma de saber exactamente, ¿no? Muchas veces preguntan, pero tal o cual método, ¿qué tanta precisión tiene? Si quieren el 100%, es tener una disección de cadáver. Pero lógicamente tendríamos que esperar, pues, morir para que nos puedan poder saber cuánto exactamente tenemos, ¿no?
Ya sería muy tarde, ¿no? Para tener esa averiguación. Sí, sí, sí. Por eso existen otros métodos, como por ejemplo los indirectos, que estamos hablando de los métodos físico-químicos, imagen, la densitometría, y los doblemente indirectos, donde entran acá los más conocidos, la famosa bioimpedancia y la antropometría, ¿no? Que como vemos ahí está conformado de diversos índices, masas corporales, sumatorias de pliegues y diversas ecuaciones que nos van a llevar a estimar la composición corporal. Todo va a ser a base de ecuaciones, ¿no? Debido a datos anteriores de los diversos métodos. ¿Cuál es el gold estándar? El gold estándar, o sea, el más confiable, ¿no? El que tiene un porcentaje de acertabilidad muy alto, vendría a ser en este caso el método DEXA, ¿no? Justamente esto es mediante una computadora que lógicamente el costo va a ser muy alto, ¿no? Entonces, en algunos sitios se utiliza, principalmente en Europa, en clubes de fútbol, también como el Barça, por ejemplo, es uno de los que tiene este tipo de métodos, pero lógicamente su reproducibilidad, es decir, para que lo hagan en otros sitios, es difícil por el costo principalmente, ¿no? Aparte también se necesita a una persona capacitada que pueda manejar el equipo y también interpretar pues los datos, ¿no? Otra de las limitantes de repente de este tipo de método es que como no se ha hecho en poblaciones grandes, no se puede hacer muchas comparaciones más que individuales, ¿no? Lógicamente es muy preciso de manera individual y dentro de una misma población, un grupo, por ejemplo, si tuviéramos un DEXA y se hiciera solamente un equipo de fútbol, podríamos ver las variables entre ellos y armar un perfil, ¿no? De ahí tenemos otros métodos como la hidrodensitometría, que antes también era el gold estándar, conocido como el peso bajo el agua, ¿no? Pero que fue desplazado ahora pues por el DEXA. Y tenemos abajo pues la pletismografía, que también es una cámara, es como una cámara de aire que a través de eso mide, a través de la circulación de aire va midiendo el volumen corporal, ¿no? Y tenemos los pliegues cutáneos, que justamente son parte de lo que es la evaluación antropométrica, que lo que miden básicamente estos pliegues cutáneos es la cantidad de tejido graso subcutáneo, ¿no? La parte más superficial del espesor graso, que está relacionado con las reservas energéticas. Y versus la bioimpedancia, que ahí también tenemos, ¿no? Que es muy común, ahí es muy común, se puede encontrar, ¿no? Su costo tampoco no es muy elevado, pero lógicamente también acá hablamos de tipos de bioimpedancia, ¿no? Ahorita la octopolar, que también son máquinas más sofisticadas, podrían ayudar, pero vuelvo a repetir, al no haber datos a nivel de grupos poblacionales, en este caso deportivos, no se puede hacer un comparativo. En cambio, la ventaja justamente de utilizar la antropometría es de que tenemos parámetros incluso por deportes, posiciones de juego y etcétera, ¿no? Una consulta, Daniel, disculpa que te interrumpa. Sí. De estas máquinas que mencionas, la bioimpedancia, en el Perú en particular, que es capaz un poco más accesible que todas las otras máquinas que mencionaste, ¿hay donde conseguirlas acá? ¿Sabes de algo? Hay empresas que lo traen de Estados Unidos, básicamente, pero el límite también de la bioimpedancia es de que lo que se utiliza, sé que se sigue utilizando a nivel deportivo para medir justamente estados de hidratación, ¿no? Porque la bioimpedancia, ¿qué hace la bioimpedancia? Pasa justamente en esas plaquitas donde se apoya uno, pasa una corriente eléctrica que va a leer las masas corporales a través del agua corporal. Y el agua corporal generalmente lo encontramos en la masa magra, ¿no? Entonces, quiere decir que si yo no estoy bien hidratado o ese día no tomé mucha agua o de repente después de entrenar voy y me evalúo, lo que va a hacer es dar una mala lectura que va a indicar que voy a tener un mayor porcentaje de grasa. Viceversa, ¿no? Si es que de repente me hidraté más que otros días, voy y me subo a la balanza, va a leer que ha bajado mi porcentaje de grasa. Entonces, nos tiene un margen de error. Como vamos a ver acá, vemos las ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas, en la bioimpedancia tenemos que es barato, es portátil, simple, seguro, rápido.
Pero las desventajas es de que no se puede usar en poblaciones específicas por falta de datos y también hay una mala precisión justamente para extrapolar estos datos, ¿no? Versus la antropometría que tenemos, que también es barato, no es invasivo, pero sí tiene una condicionante para poder tener esa reproducibilidad de datos, es decir, que nuestros datos sean válidos, fiables. Vamos a tener que tener una buena capacitación y también práctica, ¿no? En la toma de medidas, porque eso nos va a dar mayor precisión al momento de hacer las lecturas, ¿no? Entonces, por eso es de que hay todo un proceso de capacitación, medidas estándares, puntos anatómicos que medir, que justamente van a guardar una relación con un protocolo de medición, ¿no? Entonces, esta antropometría aplicada al deporte se llama cineantropometría, ¿no? Como habíamos visto, existen muchos métodos para valorar la composición corporal, pero este es uno de los más utilizados en la práctica, por no ser, por ser simple, menos costoso, y su aplicación es universal, ¿no? Porque justamente tenemos datos con que compararlos, ¿no? Este método nos va a permitir entonces medir las variaciones de las dimensiones físicas, también poder diferenciar entre grupos etarios, entre sexo, femenino, masculino, también ver las características genéticas, como puede ser la carga del somatotipo, y relacionados junto con los factores externos, en este caso el entrenamiento y la nutrición, ¿no? Entonces, al evaluar estas reservas corporales que hablamos de tejido adiposo, la masa muscular, vamos a obtener información acerca del aporte justamente de nutrientes de la dieta, ¿no? Los macronutrientes, como son los carbohidratos, proteínas y grasas, cómo estos van a ir afectando nuestra composición corporal. Esta es, bueno, una parte de lo que es la toma de medidas, ¿no? Donde tomamos dentro de la evaluación antropométrica diámetros óseos, perímetros musculares, pliegues grasos, y todas esas medidas van a darnos entonces aproximadamente el perfil, tiene un promedio de 42 medidas, un perfil más restringido, que es el que se utiliza por temas también de rapidez, es 25 medidas, que nos van a ayudar a hacer la cuantificación. En este caso tenemos el informe que nos puede brindar esta composición corporal. Se llama fraccionamiento de 5 masas, porque el peso lo va a dividir en 5 partes, ¿no? La masa adiposa, la muscular, la residual, que básicamente son los vísceras, órganos, la masa ósea, que como vimos nos va a servir de mucho para cuantificar la masa muscular posteriormente, y el resto la diferencia de la piel, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos unos datos, ¿no? Que podemos hacer la comparación entre dos medidas, donde vemos cuáles son los componentes básicos que van a variar, ¿no? Si es que ha bajado solamente grasa, si también hay un compromiso muscular, para poder ajustar las recomendaciones nutricionales del caso, ¿no? Entonces, lo ideal es, lógicamente, conservar al máximo la masa muscular en el deportista o incluso poder mejorarlas. De ahí tenemos otras gráficas que nos pueden ayudar, como es el Phantom, que son básicamente promedios y desviaciones estándar por zonas específicas de perímetros, pliegues, diámetros, si queremos un estudio más a profundidad, un análisis más exhaustivo. Y otro de los datos también importantes acá vendría a ser la sumatoria de los 6 pliegues, ¿no? Dentro de la sumatoria de los 6 pliegues, yo considero que es uno de los, es mucho mejor para estimar o para poder cuantificar el tejido adiposo, ya que no se ve limitado a los porcentajes, que justamente va a variar el porcentaje de acuerdo a la fórmula. ¿A qué me refiero? A veces se dice de que tengo, o Cristiano Ronaldo, por ejemplo, tiene 3-4% de grasa, ¿no? Y que tal otro jugador tiene 15%. Cuando hablamos de porcentajes, tenemos que tener claro cuáles van a ser nuestros comparativos, ¿no? Porque hay más de 20 fórmulas para poder sacar porcentajes de grasa y cada uno tiene un rango, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otro de los índices que hablabas, índice músculo óseo, que justamente va a relacionar las variables de la cantidad muscular con nuestra estructura ósea, ¿no? Por ejemplo, este deportista tiene un índice de 4.2, que en el caso para el fútbol vendría a ser suficiente, ¿no? Igual el índice adiposo muscular lo tiene dentro de rangos buenos, como lo vamos a ver acá. Y por acá teníamos de manera complementaria el índice de masa corporal, que en el deporte tiene muchas limitantes, incluso para temas de salud es muy cuestionable, ¿no? Porque el índice de masa corporal solamente va a relacionar las variables de peso, talla,
pero no va a diferenciar qué parte del peso es grasa ni qué parte es muscular. Probablemente un jugador o un deportista, generalmente los deportistas van a tener un mayor desarrollo muscular, ¿no? Por ejemplo, un promedio normal, un peso normal de índice de masa corporal, el IMC, es de 18.5 a 24.9. En este caso, este deportista estaría dentro de un rango normal. Pero, ¿qué pasa con los deportistas que caen en más de 25, 26, algunos 27 de índice de masa corporal? Si yo solamente veo el índice de masa corporal, puedo decir que este jugador tiene que bajar de peso o que tiene sobrepeso, ¿no? Pero si veo su composición corporal y este exceso de peso se debe a un mayor desarrollo muscular, entonces no va a tener mucho tejido graso que bajar. Entonces eso también es muy importante, porque si no, para llegar al peso teórico de acuerdo al índice de masa corporal, tendría que también sacrificar masa muscular, y lógicamente eso va a ser contraproducente en el rendimiento deportivo, ¿no? Bien, entonces tenemos la gráfica, se me mueve esto, ya, tenemos la gráfica. La somatocarta, todas estas medidas entonces se cuantifican en esta somatocarta, que justamente nos va a hacer la representación gráfica del somatotipo, el tipo de cuerpo, por decir así, que tenemos, que va a ser justamente una representación numérica, ¿no? Nuestro cuerpo lo ponen en números, y de acuerdo a eso vamos haciendo la calificación de la composición corporal. Esta gráfica ayuda mucho en la parte deportiva, porque tenemos somatotipos diferentes para cada deporte. En este caso, por ejemplo, dentro del fútbol tenemos también de acuerdo a las posiciones de juego. En este caso, el analizado acá es un defensor lateral, donde vemos el punto rojito viene a ser el ideal, ¿no? Y vemos acá que el punto azul es donde se encuentra actualmente, y bueno, el verde es la evaluación, es un comparativo con su evaluación anterior en este caso. Entonces vemos que hay un mayor desarrollo muscular, quiere decir que este deportista tiene más masa muscular que el ideal o el recomendado, ¿no? Vemos que su somatotipo estaría definido por estos tres números, un índice endomórfico de 1.8, entonces un nivel de endomorfía quiere decir que tiene baja adiposidad de acuerdo a los rangos, un nivel de mesomorfía o de desarrollo muscular, para entenderlo mejor, que tiene 6.8, entonces estaría en un rango de alto desarrollo muscular con respecto a su estructura ósea. Y por último tenemos el rango de ectomorfía, que sería de 1.8, quiere decir que también este deportista tiene diámetros óseos grandes, ¿no? Por eso es de que puede tener también o ha tenido un mayor desarrollo muscular. Por eso es lo que decíamos, la importancia justamente de la estructura ósea, ¿no? Bien, entonces ahora vemos los porcentajes, que es en general lo que la mayoría le gusta ver, ¿no? Los rangos, en qué rango debo estar. En el caso de fútbol hablamos básicamente de un rango porcentaje de grasa de acuerdo al método de 5 antropométrico de 5 componentes, aclarando siempre, por eso digo los rangos, el porcentaje de grasa, en este caso uno bueno en el fútbol, y en realidad en la mayor parte de deportes es de 16.6 a 20%. En algunos deportes sí, más que todo estéticos, de repente de categorías de peso, van a necesitar tener un rango menor de 16%, ¿no? Que es lo equivalente a una sumatoria de pliegues promedio de 50. Ahora, en los rangos porcentaje muscular, para el fútbol también tenemos un promedio de 50-54%, está bien, no está muy bien. Y si vemos los rangos también del tejido adiposo versus muscular, que es un cociente que nos ayuda mucho, sobre todo en aquellos deportistas que tienen la masa muscular más desarrollada, o también que tienen muy pobre masa muscular, porque si tienen poca masa muscular, aparentemente también los porcentajes de grasa nos pueden salir muy altos, pero si vemos la sumatoria de pliegues grasos, vemos que en realidad no hay mucha grasita, ¿no? Entonces lo que tiene que mejorar es más la parte muscular. Entonces, por eso hay que ver también esa relación.
y así como también este índice muscular óseo que habíamos dicho, el índice desarrollo muscular, de acuerdo a nuestra estructura ósea, en este caso para el fútbol, de 4.2 a 4.5 nos va muy bien, ¿no? Que tenga 4.2 es excelente. Si quiere mejorar un poquito más, podemos usar un rango más superior. Una consulta, Eli, antes que pases a la siguiente, regresa la siguiente imagen. ¿Esta? Sí, es esa. Una consulta, sí, se me ocurre rápido, ¿no? Entonces, desmitificando algunos conceptos, ¿no es cierto? No quiere decir que un deportista delgado necesariamente haya que hacerle crecer la masa muscular por hacérsela crecer, ¿no es cierto? Porque a lo mejor consideramos que un tamaño X muscular, del tamaño, del rango muscular, sea necesario para la práctica del deporte. De pronto lo que necesitamos es que a través de una correcta alimentación, la musculatura del deportista esté acorde con la necesidad del deporte, del momento y de lo que se necesita. ¿Algo así? Claro, pasa mucho, y a mí me ha pasado mucho, que muchos deportistas son delgados, de por sí su estructura anatómica es delgada, y se quiere llegar a un peso teórico, entonces muchos creen que le falta seguir mejorando de peso, pero cuando uno lo analiza, ve que en realidad la proporción muscular para su estructura ósea es muy buena, ¿no? Y eso es justamente a los que les cuesta mucho subir peso. Ahí viene el hincapié de esto, por eso me detuve un poquito por lo que estaba prestando atención a lo que mencionabas. Es que a veces nosotros los que trabajamos en el fútbol nos obsesionamos con entendemos que ganar fuerza es aumentar la masa muscular por aumentarla, ¿no? Es correcto, eso es correcto. Y no relacionamos que de pronto las características individuales que tiene cada deportista es totalmente distinta de una de otra, ¿no? Dada la necesidad que se tenga. Sí, claro, es correcto que un mayor desarrollo muscular proporcional a la estructura, y eso va a ser individual, va a ayudar a mejorar el rendimiento, ¿no? Pero tampoco muchas veces se comete el error de querer hipertrofiar demasiado al jugador y eso hace de que haya una sobrecarga muscular, también un mayor riesgo a lesiones, ¿no? Lesiones deportivas también por un exceso, porque ojo, también en este caso hacer fútbol también un deporte de impacto, pues lógicamente va a tener un mayor riesgo también de una sobrecarga, ¿no? Entonces, una masa muscular suficiente o eficiente, mejor dicho, vamos a tenerlo dentro de los rangos mencionados, ¿no? Esa es la palabra, habría que enmarcarla, ¿no? Un porcentaje de masa eficiente para lo que estás desarrollando. Estamos hablando de fútbol, ¿no es cierto? Claro. Cuando hablamos de fútbol hay rangos que no los podemos necesariamente romper porque por toda la práctica del deporte, un deporte mixto, con mucho consumo aeróbico, anaeróbico, se necesita, es muy, muy variable, entonces probablemente los rangos tienen que ser más eficientes que darle otra característica. Sigue, Eliana, sigue, porque está interesantísimo. Listo. Sí, es un tema que todavía falta mucho, creo, unificar los criterios, porque sí, siempre se incide a veces en tratar de seguir aumentando el peso o el músculo a jugadores que tampoco tienen la capacidad, ¿no? Como decía, si es que la estructura ósea tampoco permite, va a ser muy difícil que siga mejorando, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, en realidad, este análisis antropométrico debería hacerse desde muy pequeños para ver justamente cuál es el biotipo que tiene y si va a tener la capacidad para mejorar también su estructura, ¿no? Bien. Ahora vemos que también no quiere decir que si soy delgado ya no puedo practicar ningún deporte, ¿no? Entonces sí tenemos... Hay que darle vida a los flacos, por si acaso. Tenemos todos los gustos, pero hay que justamente poder identificar si queremos hablar o rendir más a través de nuestra estructura, también ver qué deporte nos conviene más, ¿no? Por ejemplo, vemos en el caso, esto es más que todo para hacer un comparativo con las otras disciplinas deportivas, y vemos que, por ejemplo, acá tenemos que el fútbol tiene un moderado desarrollo muscular, que es este índice mesomórfico, pero no tan elevado, por ejemplo, como un jugador de rugby, ¿no?
ellos sí, su beneficio o la mayor masa muscular va a ser un beneficio para ellos en el rendimiento. Asimismo, también, por ejemplo, no necesitamos que los jugadores sean muy delgados, muy altos, como vemos acá. Acá tenemos una gráfica. Vemos acá que sí, jugadores de básquet, de vóley, por ejemplo, el nivel de ectomorfismo que tiene que ver con la longitud, linealidad, o sea, talla, va a ser mucho más importante, por ejemplo, en estos deportes. Sin embargo, en el fútbol no es tan primordial, ¿no? Que tenga que sea muy alto, ¿no? Ahora sí, para ciertas posiciones, como vamos a ver ahorita, pero en líneas generales, esos son los biotipos, ¿no? Estos son biotipos ya de diversos estudios antropométricos que hacen la caracterización de las estructuras de acuerdo a los datos, ¿no? Ahora, ¿cómo es un jugador de fútbol, no? Esto es un estudio que hizo Francis Holloway, que es uno de los antropometristas referentes, sobre todo a nivel de Latinoamérica. Vemos que el perfil del jugador sería justamente en peso promedio, en este caso es un promedio de 77 kilos, con una estatura de 1,78. El índice AIDA de referencia, ¿no? 24, que igual sería en un rango normal, y una sumatoria de pliegues, vemos ahí, de 50, ¿no? Igual se prefirió en este estudio tomar la sumatoria de pliegues en vez de porcentajes para evitar justamente sesgos o malas interpretaciones, ¿no? Entonces, y vemos ahí también el somatotipo, que es predominantemente, esto se llama un somatotipo balanceado, porque vemos que el componente endomórfico o graso con el componente ectomórfico son bastante proporcionales y se ve predomina el desarrollo muscular, como vemos ahí en el caso de este jugador, ¿no? Neymar. Bien, entonces, ahora, como les decía, dentro del mismo, la misma disciplina deportiva, en este caso fútbol, tenemos las variaciones o somatotipos que varían de acuerdo incluso a la posición del juego, ¿no? ¿De qué nos sirve esto, no? Que no a todos exigirles lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el arquero va a tener una mayor predominancia del desarrollo muscular, ¿no? Su índice mesomórfico. Pero, por ejemplo, a nivel de todo el grupo, las demás posiciones va a tener un poco más de grasa, un poquito más, tampoco no es que va a tener muchísimo más, ¿no? Un poco más de tolerancia en la grasa, pero, por ejemplo, en otras posiciones, como por ejemplo los delanteros, los defensas centrales, van a tener menos adiposidad, ¿no? Entonces, quiere decir que en ellos sí conviene que los porcentajes de grasa sean mucho más bajos, ¿no? Igual en el caso del desarrollo muscular en los volantes, vemos que los medios o los medios defensivos en este caso tienen un menor desarrollo muscular. Generalmente, si observamos las estructuras, ellos siempre suelen ser los más delgados, más finitos, ¿no? Como se dice. Ahora, estos biotipos, vemos que todos son bastante parecidos, que se encuentran en esta posición de esta gráfica de la somatocarta. Bien, en esta posición nos dice que en realidad no está, la masa muscular, el índice muscular no es muy desarrollado, como estaríamos hablando de deportes que pueden encontrarse por acá, pero sí tiene moderado desarrollo muscular. Y tampoco es un deporte que tenga una exigencia muy baja de grasa, ¿no? Quiere decir que sí debe estar dentro de un porcentaje bueno, pero no tan delgados como ya entraría este grupo de acá que tendría un mayor elevado componente ectomórfico, ¿no? Bien, entonces, visto todo esto, ¿no? Toda la evaluación, la composición corporal y todas las demás evaluaciones que también se debe hacer para poder hacer un diagnóstico, entonces ahora sí podríamos plantear el objetivo del deportista, ¿no? Que sería tanto hay que diferenciar acá si buscamos reducción de peso, grasa corporal, si buscamos el aumento de peso y masa muscular, y otro que no se habla mucho es que no necesita modificar el peso, solamente cambiar la composición corporal. Y eso es muy común en el deporte, ¿no? A veces, casi generalmente el peso está muy bien, pero cómo está compuesto ese peso es lo que está mal, ¿no?
porque hay mucha grasa, poco músculo, sobre todo acá en Perú, siempre hay una deficiencia muscular, ¿no? Eso ya viene... Hay una diferencia, disculpa que te interrumpa, pero es importante resaltar ante el auditorio lo que tú estás mencionando, ¿no? No necesariamente hay que bajarlo de peso, lo que necesitamos es que el deportista tenga una presentación óptima para el deporte y que eso redunde en una eficiencia al momento de desarrollarla. Sí, sí, porque ¿cuál es la diferencia en la parte nutricional o el manejo dietético cuando queremos hacer reducción o solamente cambios de composición? Hablamos, para poder hacer la reducción de peso y grasa corporal, vamos a tener que hacer una dieta restringida en calorías, ¿no? No solamente en grasas, sino en calorías. Y eso también si se prolonga mucho, va a afectar el rendimiento deportivo, ¿no? Si es muy estricto, va a afectar. Ahora, si solamente buscamos la modificación del peso, en realidad lo que necesitamos es que ese jugador, ese deportista, coma bien, ¿no? Coma sano, la cantidad de calorías suficientes de acuerdo a lo que gasta, pero que, lógicamente, su alimentación se asegure sus proteínas, sus carbohidratos y evite pues comidas chatarra o de alto contenido graso, ¿no? Esa es la diferencia básica. Y lo último ya es en realidad la parte más difícil, que es el mantenimiento del peso y la composición corporal. Muchas veces se cree que es el tema de la reducción, cuesta reducir, cuesta aumentar la masa muscular, pero mantener peso y composición corporal va a depender mucho de cuánto has cambiado tus hábitos para poder adaptarte a esa dieta o ese estilo de vida, mejor dicho, no solamente es la dieta, y mantener el peso y la composición corporal que se logra. Bueno, para esta presentación vamos a enfocarnos en estos dos puntos, que es la reducción del peso, la grasa corporal y el aumento del peso y masa muscular. Bien, entonces para poder entrar a las estrategias, primero tenemos que saber cuáles son los requerimientos individuales del deportista, ¿no? Este cuadro básicamente para saber cómo afecta y cómo es que, cuáles son los factores que yo tengo que considerar para poder saber o para poder armar una dieta o un plan nutricional, ¿no? Tengo que entender que justamente estos requerimientos van a variar de acuerdo al sexo, la edad, el peso, la talla y la composición corporal, ¿no? Principalmente lo que no va a variar es la tasa metabólica basal, ¿no? Primero lo que tenemos que conocer es nuestra tasa metabólica basal, que eso es muy individual, lógicamente, de acuerdo a las variables que estamos mencionando, ¿no? Ahora también en el deporte, las demandas del propio deporte, cada disciplina deportiva tiene un gasto calórico, ¿no? Viendo también intensidad, duración. Ahora, en el mismo deporte también hay variaciones, ¿no? de los gastos de acuerdo a la intensidad, la duración, la frecuencia. Aparte de eso, la actividad física o el deporte, el entrenamiento, hay que ver cómo es la actividad también fuera del entrenamiento, ¿no? Quiere decir que de repente, aparte de entrenar fútbol, en la tarde se va y hace gimnasio o de repente hace otro tipo de deporte, que se llama entrenamiento funcional, crossfit, etcétera. Entonces, también eso es una suma a sus gastos energéticos, ¿no? O también puede ser que su misma, si es que trabaja, su misma actividad profesional, lo mantenga muy activo durante el día, ¿no? Entonces, va a ser otro factor. O si estudia también, porque hay chicos que también estudian, ¿no? En horarios libres. Así todo es, eso también tiene una demanda. El cerebro va a consumir glucosa, ¿cierto? Sí, también ahí hay una demanda. Y lo otro es las condiciones climatológicas. Acá hablamos de las variantes que pueden haber en los requerimientos, por ejemplo, cuando se va a altura, ¿no? Clima de altura, o también de acuerdo a la temperatura, ¿no? Al calor, sobre todo, ¿no? Cómo cambian estos requerimientos. Claro. Bien, un cuadrito justamente para explicar lo que les decía, las variaciones de los gastos calóricos. Por ejemplo, en un mismo jugador de fútbol podemos ver que la pretemporada es uno de los momentos más fuertes, ¿no? De gasto energético, que puede ser similar el gasto a una competencia, a un partido, que también es un periodo intenso, ¿no? Un gran desgaste. Donde vemos ahí, por ejemplo, esto es el gasto estimado para un jugador aproximadamente de 70-75 kilos. Bien, vemos que a diferencia de un entrenamiento, durante toda la semana va a variar, ¿no?
va a variar, baja un poco más, igual, vuelvo a repetir, de acuerdo, también dentro de los entrenamientos hay variaciones de la intensidad también, ¿no? Entonces hay que tener en consideración eso. Y vemos cómo varía, cómo cae o desciende el gasto calórico cuando está fuera de temporada o está de descanso. Igual, por ejemplo, ahora... Ahí te hago una pregunta, y bueno, entre pregunta y bueno, no, después. Siempre se entiende o se malentiende que las vacaciones o el descanso del deportista es para hacer lo que quieras. Y yo manejo una premisa, no sé. Para mí el deportista, el futbolista, es futbolista las 24 horas del día, los 365 días del año, el tiempo que quieras jugar al fútbol profesional, aficionado, de menores, que tú consideres. Es decir, eres jugador de fútbol, practicándolo en competencia y en el descanso. Y en el descanso debes cuidarte más que en la misma competencia, porque cuando subes de peso en demasía, para volver a equilibrarlo al momento que empiece la competencia, se te complica. Y hay pérdidas animales. Por eso tú hablabas hace un rato del estilo de vida. Yo creo que el estilo de vida es lo que marca la diferencia entre el deporte de alto rendimiento, el deporte recreativo y la vida normal, la vida de cualquier mortal, ¿no es cierto? Ojo, estilo de vida hoy en todos los ámbitos, más en las situaciones en las que estamos, es importante tenerlas, pero en el deporte aún más, porque trabajas con tu cuerpo para alcanzar un rendimiento máximo, ¿no? Así es. Sí, justo como mencionaba, bueno, ahora justamente en esta época, si bien es cierto, los jugadores o los mismos deportistas en general vienen entrenando pues en casa, ¿no? El gasto energético no es igual, ¿no? A Correcto. un entrenamiento regular, y ellos mismos también lo perciben, ¿no? Y lógicamente ahí quiere decir que si yo en un entrenamiento normal gasto, en este caso, esta persona gasta 3.000 calorías, quiere decir que en un entrenamiento en casa voy a estar gastando menos y por ende debo también estar comiendo menos, ¿no? Lo que pasa con el deportista mucho es de que como estaba habituado también a comer grandes cantidades de calorías, cuando deja de entrenar, sigue comiendo igual, ¿no? Sigue comiendo igual y ahí es donde empieza el problema, o también pues también sale de control, ¿no? Se da sus gustitos en un descansa de todo. Entonces, en realidad hay momento para todo, pero yo creo que el deporte de alto rendimiento te lleva a tener mucho sentido común al momento de saber administrar lo que necesitas tener, ¿no? Sí, porque justamente estos periodos de descanso son bastante críticos, porque cuando regresan, ¿no? de ese descanso, si es que se ha subido mucho de peso, yo creo que 1 o 2 kilos puede ser hasta manejable, pero más de eso definitivamente implica en la nueva, en este caso las pretemporadas, ajustar mucho la dieta para que ellos puedan llegar a la etapa competitiva con un mejor peso, una mejor composición corporal. Como decía, cuando las dietas son muy restringidas o se tiene que ajustar mucho las calorías, se siente, ¿no? En el rendimiento. Y la diferencia del deportista es justamente que ellos tienen que alcanzar estos objetivos, pero sin perjudicar ese rendimiento. Y la única forma es de que se cuide en un descanso, cuando se fuera de temporada se cuide, y no tener esos cambios radicales de peso, ¿no? Que van a afectar mucho. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces, Eli, ahora entramos... Sí, sigue. Ahora entramos a la parte puntual, lo que es, ¿qué hacemos entonces para la pérdida de grasa, ¿no? Vamos a ver primero los mitos que hay. Bueno, ahora todo el mundo sale a decir cuál es la mejor dieta, en este caso para perder peso, para perder grasa, el ayuno intermitente que está muy de moda, las dietas libres de gluten, la dieta paleo, etcétera. Bien, entonces, ¿cuál es la mejor dieta? Siempre me preguntan cuál es la mejor dieta. Definitivamente la mejor dieta va a ser aquella que vas a lograr generar un balance energético negativo, que lo puedas sostener en el tiempo, ¿no? Porque es la única forma de que puedas tener un éxito, ¿no? Justamente eso es lo que nos menciona Stuart Phillips, que es un
un máster, ¿no?, en nutrición, investigación de nutrición, y que es un referente mundial, ¿no? Entonces, la mejor dieta es esa, ¿no? La que tú puedas seguir, se puede adaptar, se tiene que adaptar a ti, no es que es una dieta para todos, ¿no? Bien, acá un comparativo rápidamente de lo que son los tipos de dietas. Por ejemplo, una de las de modas, esta cetogénica, que sí, es verdad, sí genera mayor pérdida de peso, como vemos acá. El peso perdido a comparación de otro tipo de dietas, vemos una mayor pérdida de peso, pero sin embargo, si comparamos de qué se ha perdido ese peso, hablamos que la mayor pérdida va a ser de agua, ¿no? Porque lógicamente, al ser una dieta muy baja en carbohidratos, por ejemplo, como vemos acá, solamente 5% de la alimentación es de carbohidratos, se va a perder mucho líquido, porque el carbohidrato se almacena junto con bastante agua, ¿no? Por cada gramo de glucógeno son más o menos 5 moléculas, 5 gramos de agua, entonces por eso es de que hay una gran pérdida de líquidos. Ahora, ¿cuál es la que menos nos hace perder, o que hay más pérdida de grasa y menos de agua? Porque en realidad no es favorable esta pérdida de agua, porque estaría relacionado también al componente muscular. Es justamente la que tiene un aporte por lo menos moderado de carbohidratos, que es bajo en grasas, y moderado pues también en proteínas, como podríamos tener acá, ¿no? Que sería la idónea para el deportista en este caso. Bueno, este cuadrito lo quise poner porque me gusta mucho, porque en realidad es la realidad, ¿no? Es la realidad. Sí. Lo que dice Francis Holloway, que es nutricionista referente, dice: la mejor dieta es la deja de comer boludeces diet, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque en realidad el deportista solamente al cambiar, al dejar de comer la comida chatarra, al dejar de consumir tantas bebidas azucaradas y etcétera, va a lograr justamente los cambios, pero sin embargo se atribuye a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos 3 grandes referentes mundiales de deporte: Messi, LeBron y Djokovic. Vemos que cambiaron su alimentación simplemente por alimentos pertenecientes a una alimentación saludable, dejaron de comer grasas, bollerías, ¿no? Entonces, en ese momento bajaron de peso, sí, bajaron de peso, de grasa, pero se atribuyó a ciertos modelos de dietas, ¿no? Que vemos que estos modelos de dietas, el punto común es que tienen un déficit calórico, como cualquier tipo de dieta que se necesita para poder bajar el peso y la grasa corporal. Entonces, la planificación nutricional para la pérdida de grasa: primero tenemos que conocer nuestra tasa metabólica individual. Después, entonces, estimar el gasto energético, en este caso, según la actividad. En el fútbol hablamos entre un entrenamiento, o un gasto, mejor dicho, moderado o intenso, como hemos visto en la gráfica, que varía de acuerdo al periodo. Si es moderado, multiplicaríamos nuestra tasa metabólica por 1.7, si es intenso, por un factor más elevado, 2.1. Entonces, teniendo ya nuestro gasto energético, vamos a hacer la reducción del aporte calórico. Lo recomendado, nuevamente, en el deporte es 500 calorías, que es un promedio que se ha visto que no afecta mucho el tema de rendimiento, no causa mucha fatiga y permite una mejor adaptación en el tiempo. Después de terminar entonces los requerimientos calóricos, vamos a tener ya el aporte de los macronutrientes, donde primero tendríamos que preocuparnos en el deporte de cuadrar estos de acá carbohidratos, y como vemos, cada nutriente va a tener que ser de acuerdo al peso individual, no gramos por kilogramo de peso, ¿no? Entonces, ahora, para hacer la ganancia de la masa muscular es un proceso inverso, ¿no? Entonces, en esto mucho se habla, primero, es siempre que el deportista quiere mejorar la masa muscular, va a preguntar qué tipo de suplemento es el que va a consumir para que pueda alcanzar el objetivo. Cuando vemos entonces la pirámide, en realidad lo que necesitamos es que asegures un gasto calórico, es decir, que asegure lo que compensar el desgaste físico con la alimentación, bien, ver la cantidad de carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales. Y otra cosa importantísima en la ganancia de la masa muscular es lo que se llama el timing nutricional. Es decir, el momento oportuno en que yo voy a consumir los alimentos, ¿no? Por ejemplo, después de entrenar, fraccionar mi alimentación también. Por ejemplo, el fraccionamiento proteico se ha visto mucho más efectivo que solamente tomar un batido de proteínas después de un entrenamiento, ¿no? Y por último, ya vemos la parte de lo que es la suplementación. O sea, es la última parte de la pirámide.
Entonces, para armar este plan nutricional, vamos a tener que evaluar la masa muscular de acuerdo al índice de músculo óseo que ya lo hemos visto, ver también los niveles de entrenamiento, el trabajo de pesas, muy importante para poder también lograr el objetivo, organización de las comidas, acá importante el descanso, porque durante el descanso hay una liberación de la hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, y también hay una reducción del cortisol, porque si el cortisol en esta hormona es una hormona catabólica, ¿no? Que no nos va a permitir aumentar la masa muscular. Entonces, y si no hay una buena producción de hormona de crecimiento, tampoco va a haber una buena regeneración del tejido muscular. Decían ahí algunos especialistas del tema de que el alto rendimiento está enfocado en dos aspectos que no son negociables. Para que tú logres alcanzar estándares de alto rendimiento, tienes que alimentarte correctamente y descansar adecuadamente. No hay otra frase. Y eso no es negociable. Así es. El descanso, la nutrición, como dice, se habla del entrenamiento invisible, ¿no? Que es la nutrición, la hidratación, el descanso, incluso la parte psicológica, todo eso forma parte que no son reemplazables entre sí, ¿no? Son complementarios. Bueno, entonces vemos las estrategias nutricionales para la ganancia de la masa muscular. Como decíamos, primero el balance energético positivo. De nada sirve que yo tome un montón de proteínas, coma proteínas, si no hay un buen aporte calórico, ¿no? Entonces la adecuación proteica es lo recomendado, la cantidad de carbohidratos. Cuando queremos ganar masa muscular, no solamente vamos a hablar de proteínas, sino es fundamental la cantidad de carbohidratos que tiene que consumir. Si yo estoy tomando proteínas y no estoy comiendo suficientes carbohidratos, es muy difícil que mejore mi masa muscular. La frecuencia de consumos, que ya dije, y usar licuados, beber las calorías, ¿no? Por eso se dice que las gaseosas, bebidas azucaradas engordan un montón, porque lógicamente uno no se da cuenta en ese momento de cuántas calorías consume. Pero lógicamente si queremos mejorar la masa muscular, estas calorías también tienen que ser de calidad, ¿no? Hablamos de que esas calorías tienen que ser, tener una fuente proteica, de grasas, en algunos casos, y carbohidratos, ¿no? Y esta estrategia va a variar de acuerdo acá mucho al biotipo, ¿no? Por ejemplo, si son ectomorfos, los delgados de por sí, vamos a tener que aumentar una gran cantidad de calorías, de 500 a 1000 calorías, tal vez trabajar con el rango superior porque les va a costar mucho subir de peso. Sin embargo, si es un endomorfo, no necesitamos aumentar las calorías, mantenemos las calorías, pero mejoramos la calidad de la dieta, ¿no? Y si ya hay un desarrollo muscular, ya es un mesomorfo, ¿no? Que normalmente tiene una buena masa muscular, como dicen, a veces sin hacer nada, ¿no? Pero es parte de su genética, ellos les va a ser mucho más fácil aumentar la masa muscular, no necesitamos cargar tanto la dieta de calorías, aumentar un poquito, suficiente. Y de ahí entonces vemos la planificación nutricional, donde justamente en momentos de hipertrofia, mejoras de la fuerza, vamos a tener que aumentar las calorías, carbohidratos, suplementos acá, creatina, proteínas y creatina, básico para la ganancia de la masa muscular. Por último, vamos a ver entonces esta parte de la suplementación, ¿no? ¿Cuáles son los suplementos efectivos para la pérdida de la grasa corporal? De acuerdo a la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, hizo esta clasificación, donde vemos que los netamente efectivos van a ser estos reemplazadores de comida. ¿Por qué? Porque justamente nos ayudan en momentos a cubrir los requerimientos, ¿no? Son prácticos, si por ejemplo no tengo mucho tiempo, es mucho más fácil de preparar. Entonces, pero de acuerdo a mi parecer, estos reemplazadores de comida no generan la misma saciedad que consumir el alimento, lógicamente, ¿no? Esa es la diferencia. La efedrina, que sí es efectivo, pero es doping, ¿no? Y tiene muchas consecuencias negativas en la salud. Y el otro es la cafeína, sí, también, bueno, ya salió de la lista de la WADA en el año 2010, pero sí se utiliza bajo, tampoco se puede consumir en exceso, de los rangos recomendados para tener este efecto en la pérdida de grasa corporal. No es que tome un cafecito y ya ayuda a perder grasa, ¿no? Tenemos que llevar una dosis para tener una respuesta. Por eso hay una discusión entre solamente si tomar alimentos con cafeína, en este caso el café,
o es mejor tomar un suplemento, ¿no? Si vemos los quemadores, famosos quemadores de grasa, casi todos van a tener cafeína en grandes cantidades, ¿no? Ahora, cuando es muy excesivo, va a tener su efecto definitivamente diurético, ¿no? Que eso es lo que va a generar la pérdida de peso, pero que va a ser contraproducente en el deportista porque también deshidrata la masa muscular, ¿no? Y otros que todavía están viendo la efectividad, y pues los que definitivamente no van son casi todos los demás, donde vemos ahí uno de los famosos suplementos que casi siempre se usó y de algunos todavía lo siguen usando, que es la carnitina, ¿no? Definitivamente ya es un suplemento que casi todos los estudios indican que no hay efectividad, ¿no? En la reducción de la grasa corporal. Y para la ganancia de la masa muscular tenemos entonces completamente efectivos los ganadores de peso. Acá sí hay una diferencia, ¿cuál es la diferencia entre el ganador de peso y la proteína? Netamente, es que los ganadores de peso, aparte de proteína, van a tener carbohidratos, ¿no? Ahora hay diferentes combinaciones de proteínas con carbohidratos. Eso va a depender mucho de lo que de nuestro biotipo, ¿no? Otro de los suplementos es la creatina, como ya he mencionado, y el otro es los aminoácidos esenciales, incluso más efectivo que los aminoácidos ramificados, ¿no? Los aminoácidos esenciales son 9, los aminoácidos ramificados solamente son 3, ¿no? Entonces es mucho mejor dar una infusión o un suplemento de aminoácidos esenciales que tenga más aminoácidos, para poder ayudar a la mejora de la ganancia muscular. HMB es un componente que se hizo muy famoso acá en Perú porque hay un suplemento que se publicitó mucho que lo utilizan para los viejitos, para ayudar a la mejora de la masa muscular, que está posiblemente efectivo, pero bueno, hay una controversia si realmente solamente tomando el producto y sin trabajo de fuerza se pueda mejorar la masa muscular, ¿no? Y bueno, los que definitivamente no van son todos los demás, ¿no? Como vemos, en realidad, entre los que son completamente efectivos, están contaditos, ¿no? Y bueno, y por último, para terminar, entonces, a raíz de todo esto, ¿cómo construiría cada uno su pirámide de alimentación para lograr el cambio de composición corporal, ¿no? Entonces, lo clásico es primero voy por el suplemento y después me fijo en lo demás, cuando en realidad deberíamos empezar primero por la alimentación del día, o sea, y después la parte de la alimentación propia del entrenamiento, que es el antes, durante, después, porque muchas veces me aseguro solamente después, pero nunca me fijé en el antes, es decir, por ejemplo, aquellos que tienen que entrenar temprano, nunca me preocupé por tomar desayuno, pero quiero mejorar, entonces definitivamente no va. O de repente tomo mi suplemento, o llevo mi comida, mis camotes, mis huevos, etcétera, para después del entrenamiento, pero después almuerzo súper tarde, o a veces ni almuerzo, o no ceno, entonces no se pueden lograr los objetivos de esa manera, ¿no? Entonces, lo adecuado es empezar por la dieta, seguir por la alimentación para el entrenamiento, y por último, ya vemos la parte de la suplementación. Bien, eso sería todo. Perfecto, Elena. Bueno, la verdad, a ver, hay muchísimas preguntas de parte de las personas que están participando y que nos están acompañando. Queda corto, 1 hora, definitivamente. Me queda clarísimo, muchísimo por aprender. Y hay un detalle, yo lo voy a resumir en un tema. Yo particularmente voy a hablar como preparador físico, que es un poco el área que desempeñamos. Yo sí le doy una real valía al tema de la alimentación. Creo que lo conversamos reiteradas veces. Para mí es fundamental el tema de apoyarnos en un especialista que pueda elaborar un programa, que pueda elaborar un protocolo de alimentación para cada uno de los deportistas. Le doy una importancia vital, porque sin una correcta alimentación, como mencionaba hace un rato, es difícil que cualquier tipo de entrenamiento, cualquier método empleado, utiliza el que tú quieras. Si la persona no está sana, ¿me entiendes? Sana, esa es la palabra, sana, es difícil que te pueda comprender el juego, que pueda ir a atacar, que pueda retroceder, que pueda saltar, que haga presión alta. El orden es el orden, y el orden es una persona sana que además practique el fútbol y que además lo practique bien. Mira los eslabones
porque a veces solo nos preocupamos del talento y no estamos seguros de que si se está alimentando correcto, que si está descansando bien, que si la composición lo lleva a que haya que mejorar la masa muscular y a lo mejor la proporción es la correcta, porque a veces estamos, anda al gimnasio porque eres flaco, tienes que bajar de peso porque te veo gordo. Un momentito. Démosle al especialista para que haga el análisis que corresponda y después de eso concluir. Hay varias preguntas, yo las voy a resumir en 2 porque sé que hay muchas que están apuntando a lo mismo y el tiempo nos gana. Tengo en tras bambalinas a los otros profes esperándonos. Sí. Lo resumo lo siguiente. Estos controles que tú has mencionado, ¿cuál es la edad idónea para empezar a tenerlas como información, ¿me entiendes? 8 años, 10 años, 12 años, ¿qué secuencia y cada cuánto tiempo consideras tú que haya que volver a hacer todo este tipo de evaluación? Sí, personalmente yo las evaluaciones desde los 6 años, que ha sido donde inicia la vida deportiva, lógicamente se utilizan otros rangos, otros niveles de exigencia, pero en este grupo etario nos permite lo que hablábamos, ¿no? Ver la estructura y también poder ver, orientarlo mejor, no tanto en la disciplina deportiva o, por ejemplo, incluso hasta la posición de juego, también ver en cuál, de acuerdo a su estructura, podría rendir en un futuro mucho más, ¿no? Bueno, y de ahí ya el complemento es el talento y todo lo que mencionó, ¿no? El periodo de evaluación, en el caso de menores, sería máximo cada 3 meses, es lo ideal, porque también hay una variación de talla, de estructuras óseas, no solamente es la longitud, sino también la amplitud de los huesos. Y en el caso de ya los adultos, ¿no? Como son más que todo cambios de grasa, de masa muscular, en realidad el control debería ser casi mensual para poder tener un mejor seguimiento, ¿no? Ahora, si es que no se puede hacer de manera mensual, por lo menos en los cambios de acuerdo al macrociclo, la pretemporada, competitivos, de descanso, porque ahí, como hemos visto, conforme vayan variando esos requerimientos nutricionales, tiene que haber una intervención, ¿no? Perfecto. Perfecto, sí, y queda clarísimo. Y sobre todo eso, los tiempos. Hay muchas personas que de distinta manera estaban haciendo esas consultas. Y la última, Eliana, porque si bien es cierto, la alimentación, muy pocos le han dado la valía que corresponde, porque es verdad, y esto viene a razón de los últimos tiempos, que estamos ya más, los deportistas mismos ya hoy por día están con personal training, con nutricionistas, ellos mismos contratan psicólogos, porque hay una preocupación de parte del deportista por cada vez darle un estilo de vida mejor a su profesión. La pregunta es, hay que adecuarla, obviamente, ¿no es cierto?, a cada caso, porque hay personas que dicen, a mí me fue bien con esta dieta, pruébala. Sí. ¿Qué piensas de eso? Sí, como vimos, en realidad, por eso es que quise hablar primero del tema del estado nutricional, de la evaluación, porque si no entendemos que tras esa dieta que al final entregamos, esa hojita que entregamos, hay un análisis, como vemos, de muchos puntos y que he tratado de correr lo máximo posible, no podríamos personalizar, ¿no? O sea, la dieta es algo individual, ¿no? Incluso, yo siempre recalco, yo he tenido hasta gemelos evaluando dónde tienen que comer totalmente diferente, ¿no? Imagínate. O sea, creo que si dos... Con eso lo has resumido, con eso has resumido la yo creo pregunta. Y con eso se entiende todo. Mira, Liana, repito, lo mismo se lo dije ayer a Marcelino y después se lo dije a los 2 profes que continuaron. La verdad, valoro muchísimo el tiempo. Estoy clarísimo que para hablar de esta parte que es fundamental, es determinante, no nos requiere 1 hora, nos requiere muchísimo más tiempo, muchísimas más sesiones, pero hemos dado el puntapié inicial. Creo que hemos despertado la avidez de todos los participantes y de que se entienda de que la nutrición es y siempre ha tenido la relevancia que hoy queremos darle. Eliana, te dejo estos últimos minutos para tu despedida antes de concluir esta charla. Sí, no, agradecer a todos. Definitivamente el tema nutricional es un tema muy amplio que cada vez está tomando más importancia, no solamente en la parte deportiva, creo que ahora también temas de salud va a ser mucho más importante. Que hay mucho por tratar, sí,
Y bueno, espero que lo que hemos podido brindar dentro de esta hora casi haya sido útil. Nada, ahí quedamos para otra pendiente, otra evaluación, otra charla. Estate segura que así va a ser, no te preocupes. A todos los que participaron de esta charla, les agradezco por su participación, no sin antes invitarlos a la que viene en el otro link, con Iván, que ya está tras bambalinas también, ahí a la espera, con Freddy Prado como moderador. Gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Gracias.